Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre Martín. Hoy quiero que platiquemos acerca de 6 claves para que Dios conteste nuestra oración. Vamos a meditar en 6 cosas importantes para que Dios conteste nuestra oración. A veces nos preguntamos por qué Dios no me da lo que le pido. Pensamos que Dios no nos oye, no nos escucha. Y lo que pasa es de que hay cosas importantes que tenemos que analizar para que Dios conteste nuestra oración. Por eso hoy vamos a hablar acerca de 6 claves para que Dios conteste nuestra oración. Dice Santiago en la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros prendemos el contacto de luz en nuestra casa y no vemos que prenda el foco, ¿qué pensamos? Podemos pensar que a lo mejor no hay luz, pero si nos damos cuenta que en otro lado sí hay luz, en ciertas áreas de nuestra casa no hay luz, es que a lo mejor el interruptor no funciona. No hay que echarle la culpa a la electricidad, hay que investigar dónde está la falla. Así nuestra oración, ¿por qué no es contestada? Hay que investigar cómo pedimos. ¿Dónde está la falla para que Dios conteste nuestra oración? Vamos a ver la primera clave, el por qué para que Dios conteste nuestra oración. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Jesucristo siempre dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos un abogado, tenemos un mediador, tenemos alguien que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Quiero mencionar algunos versículos para que ustedes los escriban y los analicen en su casa. Juan 14, versículo 13 y 14 y Juan 16, 23, 24. Ahí Jesús dice, pidan en mi nombre. Dios quiere glorificar a Jesús a través de la oración. Dios quiere glorificar a su Hijo, exaltar a su Hijo a través de nuestra oración. Por eso es importante que todo lo pidamos a través de Jesús, porque Él es merecedor de todo, Él es perfecto, Él murió por nosotros, Él merece todo. Nosotros no merecemos nada porque hemos pecado, hemos fallado ante la presencia de Dios, pero a través de Jesús, Dios contesta nuestra oración porque Jesús sí merece todo y Dios nos ve a través de Jesús. Él quiere glorificar a su Hijo. Tenemos que pedir en su nombre. Y no significa que usemos la palabra, el nombre de Jesús como si fuera una frase mágica para que Dios conteste nuestra oración. No pensemos de esa manera que simplemente como decir abracadabra o en el nombre de Jesús, Dios va a contestar nuestra oración. Pedir en su nombre es pedir en su voluntad también. Hay que pedir en su voluntad. Dios nos oye si pedimos a través de Jesús en su voluntad. Pedir en nuestro nombre significa pedir en nuestra voluntad, gusto, deseo, capricho. Pero Dios quiere que pidamos a través de Jesús, en la voluntad de Dios. Solamente Jesucristo tiene toda autoridad y tenemos que pedir en el nombre de Jesús.
todo lo que sea aprobado por Jesús, todo lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, porque todo le dará gloria y honra y honor a Jesucristo, todo lo que pidamos. El Padre es glorificado en el Hijo. Hay que pedir en su voluntad, en su propósito. Eso significa pedir en su nombre, en su voluntad, en su propósito. Hay que conocer para esto la voluntad de Dios, para poder pedir como conviene, como es correcto. Todo a través de Jesús. No pidamos las cosas a través de Pedro, de María, de Juan, porque la Biblia es clara y dice que tenemos un abogado, un mediador, un intercesor, y Jesucristo siempre dijo: todo lo que pidas en mi nombre al Padre. Así es que para dirigirnos al Padre, nuestra oración tiene que ser a través de Jesús, de su voluntad, no de otro personaje, solo a través de Jesús, para que nuestra oración sea contestada. Clave número 2. Tenemos que orar en el Espíritu Santo. En Efesios 6:18, Zacarías 12:10, Judas 20 y Romanos 8:26 nos habla de que también tenemos que incluir al Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad participa en todas las cosas. No podemos excluirlo a Él. Y por eso Pablo dice: oren en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en la oración. A veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo, que todo lo conoce, que todo lo entiende y conoce nuestra necesidad y nuestra situación, Él va a pedir como conviene. A veces pedimos mal, y el Espíritu Santo sabe realmente lo que necesitamos, o cuál es la intención del corazón, o qué cosa nos es provechosa, y el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Él nos ayuda en la ignorancia. A veces ignoramos muchas cosas, pedimos de una manera y realmente Dios quiere obrar de otra. Por eso el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra necesidad. El Espíritu Santo suplica y nos lleva hasta la gracia de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para orar en el nombre de Jesús y a través de la persona del Espíritu Santo. Es importante tomar en cuenta la persona del Espíritu Santo. La clave número 3. Clave número 3. Es importante, anoten los versículos para que lo lean con mucho cuidado. No quiero detenerme mucho porque a veces se alarga mucho el video. Pero sí, si tú estás interesado, anota los versículos y velos a través de la Escritura. La clave número 3, orar en obediencia a Dios. Orar en obediencia. Si somos obedientes, Dios nos va a escuchar, va a contestar nuestra oración. Si somos desobedientes, si somos rebeldes, si andamos en pecado, en desobediencia, lógico es que Dios no se agrada de nuestra oración, de nuestra conducta. Y Dios no va a obrar su voluntad en nosotros. Tenemos que orar en obediencia a Dios. Salmo 66:18. 1 Juan 3:22. Isaías 1:13 y 15 al 17. Dios no oye al que practica pecado, al que vive en iniquidad, el que corre hacia el pecado, el que se deleita en el pecado. A ese tipo de personas Dios no las oye. Sabe lo que piden, Él todo lo sabe, pero no responde su oración. No les da de acuerdo a lo que están pidiendo, porque hay muchos que piden mal.
Lo leímos en Santiago 4:3. Hay gente que pide para sus deleites, para sus placeres, para su pecado. Hay gente que tiene odio y venganza y dice, ojalá Dios los castigue, ojalá les caiga un rayo. Entonces hay gente que tiene malos pensamientos que pide mal. Entonces Dios no oye al rebelde, al desobediente, Dios no escucha al pecador. Pero si alguno hace su voluntad y se arrepiente, Dios le va a escuchar. Tenemos que orar en obediencia a Dios. Número 4. Clave número 4. Hay que orar en la voluntad de Dios. 1 Juan 5, 14, 15. Hay que orar en la voluntad de Dios. Que se cumpla su voluntad, que se cumpla su propósito en nosotros. Así debemos de orar. Jesucristo mismo dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Tenemos que orar en la voluntad de Dios. A veces queremos que Dios nos cumpla nuestros gustos, nuestros caprichos. Que Dios se someta a nuestra oración, a nuestra voluntad y que nos dé todo aquello que le pidamos. Y no, Dios nos dará todo aquello que nos beneficia, que nos es útil, que nos es provechoso. Todo aquello que cumpla su propósito en nuestra vida. Esa es la madurez que debemos tener los cristianos. Pedir en su voluntad. Pedir que se haga su voluntad en nuestra vida. Dios sabe lo que necesitamos. A veces estamos enfermos y queremos que Dios nos sane. A veces Dios no nos sana, no porque no pueda, sino porque en su voluntad Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles de dolor y de enfermedad para ayudarnos a madurar y a crecer en nuestra vida espiritual. A un niño no le gusta ser disciplinado o castigado. Pero es bueno la disciplina. Tenemos que por amor castigar y disciplinar a nuestros hijos y no darles todo aquello que nos pidan, sino lo que necesitan. Así es Dios. Dios no nos dará todo aquello que le pidamos, sino lo que le necesitemos, aquello que cumpla su propósito, su voluntad en nuestra vida. Hay que conocer la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta. La voluntad de Dios es saludable y hay que determinar, pedir todo en la voluntad de Dios. Regla número 5. Hay que orar en comunión con los creyentes. Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo en alguna oración y cumplen los requisitos, cumplen la voluntad de Dios, entonces Dios va a actuar en la oración de dos o más creyentes. Es importante la comunión entre los creyentes. Marcos 11, 25, 26. Es importante estar en paz con el prójimo para que Dios obre y responda de acuerdo a su voluntad en nuestra vida. Si no amamos, si no perdonamos, si hay odio, rencor, ¿cómo queremos que Dios conteste nuestra oración? Si no somos capaces de perdonar, si nos llenamos de odio, amargura, resentimiento y luego vamos a orar a Dios, nuestra oración no va a ser contestada. Jesucristo mismo dijo, cuando vayas al altar a orar, a entregar tu ofrenda, déjala ahí. Si te acuerdas que tienes problemas con tu hermano, ve primero, reconcíliate, pide perdón, que haya armonía, que haya amistad entre los hermanos y luego ven a orar conmigo y presenta tu ofrenda y va a ser recibida. Tenemos que aprender a perdonar al esposo, a la esposa, a los hijos. Esa es la regla número 5, orar en comunión con los creyentes. Regla número 6, hay que orar en fe. Hay que orar en fe. Hay que tener fe cuando oramos. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo en Mateo 21:22, pongan su fe en Dios.
Tenemos que orar con seguridad, con confianza. No pensar, ay, Dios me escuchará. Yo creo que Dios no me oye. Yo creo que Dios está lejos de mí. No, tenemos que orar con fe. Dios me escucha, Dios me oye, porque estoy obedeciendo, estoy cumpliendo su voluntad. Entonces tengo que orar con fe. Fe es certeza, confianza, seguridad que Dios te escucha. Tenemos que orar con fe. No significa que la fe es la varita mágica y que Dios va a someterse a nuestra voluntad y va a cumplir todo aquello que le pidamos. No significa, Señor, es que tengo fe y necesito una casa, un coche, necesito que solucionen mis problemas económicos, necesito que saques a mi hijo de las drogas, tengo fe. Y tiene que suceder eso porque tengo fe. Esa es la fe mal aplicada. Ese es tratar de usar la fe para que Dios se someta a nuestra voluntad y cumpla nuestros deseos, gustos y caprichos. Y no es así. Orar con fe significa orar creyendo que Dios te escuchó, confiando en su palabra, en su poder, en sus promesas, confiando en su voluntad, confiando en su determinación, creyendo que Dios va a obrar su perfecta voluntad en aquello que estamos pidiendo. Hay que depender de Dios. No hay que dudar que Dios nos escucha. Dios va a obrar en su voluntad. Hay que tener certeza, confianza, seguridad en Dios, su palabra, en sus promesas. No hay que tener fe, certeza y confianza en que se tiene que cumplir lo que estoy pidiendo. No, hay que colocar nuestra fe en Dios, su palabra, sus promesas, su voluntad, su determinación. Hay que orar con fe. En Hebreos 11:1, la fe, la certeza, la convicción, la seguridad que Dios te escucha, que Dios obra su voluntad. En Hebreos capítulo 11, en todo el capítulo, nos habla gente que por la fe Dios obró milagros, prodigios, que por la fe de ellos muchos fueron evitados del filo, del cuchillo, de la espada, de la muerte, de ser comidos por leones, evitaron fuegos. Dios obra a través de la fe de la persona, obra su voluntad y vemos prodigios, milagros, señales. Pero también dice que muchos por la fe experimentaron azotes, cárceles, muerte. Fueron aserrados, descuartizados, quemados, tragados por los leones. Por la fe. Es la misma fe que algunos Dios permitió ser librados y salvados de problemas. Es la misma fe que usaron otros y que Dios permitió el dolor y el sufrimiento y ser quemados. Porque realmente la fe es la confianza, certeza, seguridad en Dios. Tenemos que tener fe, tener confianza y pedir como conviene, pedir como Dios establece. Dios los bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre. Hablamos el tema de 6 claves para que Dios conteste nuestra oración. Busque nuestros videos, amigos, hermanos, familiares. Busque nuestros videos en YouTube. Hay mucho que aprender. Busquen a Ernesto de la Torre Martín. Hay varios videos. Dios los bendiga. Denle like y compartan.